Sofonías, el profeta en el umbral del Apocalipsis. El viento silbaba a través de los estrechos callejones de Jerusalén. La luz tenue del amanecer bañaba los muros de la ciudad, mientras Sofonías, hijo de Cusi, caminaba por las calles vacías, su corazón cargado por el mensaje que había recibido. La paz en su espíritu había sido reemplazada por un peso insoportable. Sabía lo que debía hacer, pero su alma se retorcía ante la magnitud de sus palabras. Era la época del rey Josías, un joven monarca que estaba restaurando la ley de Dios en Judá, pero aún así, la nación seguía envuelta en la idolatría, la injusticia y el pecado. Sofonías no era un profeta común, era un hombre que había escuchado el rugido de la ira divina como el trueno de una tormenta a punto de desatarse. Su misión no era de confort, sino de advertencia. Él había visto el futuro que aguardaba si no se volvían a Dios. Señor, ¿cómo puedo yo, un hombre común, llevar este mensaje de destrucción y juicio? Sofonías se arrodilló en su pequeño hogar, una sencilla choza al borde de la ciudad. Su voz temblaba mientras hablaba con Dios. Un profundo silencio llenó el espacio a su alrededor. Y en ese silencio, la respuesta llegó con claridad. No temas, Sofonías. Mi palabra es justa y verdadera. Aquellos que escuchan, vivirán. Aquellos que ignoran, perecerán. Tu boca será la espada que abrirá sus ojos. Sofonías cerró los ojos, dejó que las palabras de Dios lo inundaran. Sabía que no podía escapar de su misión. Debía advertir a su pueblo, aunque sus palabras fueran amargas como la hiel. El clamor en el templo. Días después, Sofonías se encontraba en la gran plaza del templo, rodeado de comerciantes, sacerdotes y aldeanos. El bullicio de la ciudad estaba en su apogeo. Las risas y los gritos llenaban el aire. Pero Sofonías no veía la alegría en sus rostros. Para él, sus corazones estaban lejos de Dios, y el juicio se cernía sobre ellos como una sombra oscura. Escuchad, pueblo de Judá. Logos de Sofonías resonó por encima del bullicio. Algunos se detuvieron, curiosos por saber quién gritaba. Otros lo miraron con desprecio, cansados de los profetas que siempre traían malas noticias. El gran día del Señor está cerca, un día de destrucción y devastación. Los hombres caerán como hojas en otoño, y la tierra temblará bajo el peso de su pecado. El Señor purgará a aquellos que lo han rechazado. El sonido de sus palabras golpeaba como un martillo. Algunos se burlaron, mientras otros comenzaron a murmurar entre sí. ¿Cómo podía este hombre, sin ejército ni poder, atreverse a hablar de destrucción? Uno de los sacerdotes del templo, un hombre corpulento con una túnica bordada en oro, se adelantó. Basta, Sofonías. No necesitamos tus advertencias. El rey Josías está reformando nuestra nación. Estamos volviendo a la ley de Moisés. ¿Qué derecho tienes tú para profetizar desgracias? Sofonías lo miró fijamente, su voz baja pero firme. No es la ley escrita lo que salva, sino el corazón que la guarda. Vosotros habéis vuelto a la ley con los labios, pero vuestro corazón está lleno de ídolos. El Señor conoce los secretos de vuestro corazón, y si no os arrepentís, el juicio caerá sobre vosotros como el fuego sobre Sodoma. El sacerdote retrocedió, furioso pero sin palabras para contradecirlo. Un escalofrío recorrió el templo, como si una sombra hubiera pasado por encima. Pero el pueblo no cambió. Continuaron con sus vidas, ignorando el eco de la advertencia. El oscuro día del Señor. Pasaron semanas, y el corazón de Sofonías se llenaba de una inquietud creciente. Sabía que el juicio estaba más cerca que nunca. El pueblo de Judá seguía ciego a la verdad. Una noche, mientras oraba, Sofonías tuvo una visión que lo dejó temblando. Vio una gran oscuridad cubriendo el cielo de Jerusalén. Los ejércitos extranjeros, crueles y despiadados, marchaban hacia la ciudad como una ola de destrucción. Casas eran quemadas, hombres y mujeres arrastrados como esclavos, y el templo sagrado de Dios profanado. En el horizonte, Sofonías vio la espada de la justicia divina descendiendo sobre la ciudad, y las lágrimas comenzaron a correr por su rostro.
Oh Señor, por favor, muestra misericordia. Zrenia, rogó Sofonías en su visión. Permite que tu pueblo se arrepienta antes de que todo esté perdido. Pero la voz del Señor respondió con tristeza. Mi juicio no puede ser postergado. Han cerrado sus corazones a mi llamado. Despertó en medio de la noche, empapado en sudor frío. No había tiempo que perder. Sofonías se apresuró a vestirse y salió de su casa, corriendo por las calles vacías hasta llegar a la casa de los ancianos de la ciudad. Golpeó la puerta con desesperación hasta que fue recibido. El juicio está a las puertas. El día del Señor viene como un ladrón en la noche. Si no nos arrepentimos ahora, no quedará piedra sobre piedra. El fuego de la justicia consumirá esta tierra. Pero los ancianos, ciegos en su arrogancia, solo lo miraron con desdén. Vete, profeta. Tus palabras son como el viento, sin peso ni sustancia. El Rey nos ha traído paz y prosperidad. No tenemos necesidad de escuchar tu voz de calamidad. Parte 4. El último suspiro y la esperanza. Sofonías, al ver la obstinación de su pueblo, se apartó de ellos con el corazón desgarrado. Sin embargo, no dejó de predicar, aunque cada día parecía más desesperanzado. Sabía que las palabras del Señor no volverían vacías y el juicio caería como la tormenta que se aproximaba. Finalmente, el gran día del Señor llegó. El ejército babilónico, tal como Sofonías había profetizado, invadió Jerusalén. La ciudad fue saqueada, su templo profanado y los nobles llevados al exilio. Las escenas que había visto en su visión se hicieron realidad, y el llanto de la ciudad resonó como un eco en las montañas. Sofonías, sin embargo, no se escondió. Sabía que, a pesar del juicio, había una promesa. Se reunió con los pocos que habían escuchado su llamado al arrepentimiento, aquellos que habían temido al Señor. Con ellos, buscó refugio en el desierto, pero no huyeron por temor, sino con la esperanza en la restauración. El Señor ha hablado de destrucción, pero también de redención. Swing, dijo Sofonías con voz calmada, mientras miraba a los que estaban con él. Después del juicio, Dios purificará a su pueblo. Habrá un remanente que se levantará, un pueblo humilde y fiel que vivirá en paz. El Señor está con nosotros, incluso en la desolación. No todo está perdido. En medio de las lágrimas, los pocos que lo rodeaban encontraron consuelo en esas palabras. Sofonías, que había sido el portador de una advertencia temible, ahora ofrecía una esperanza más allá del juicio. El Dios que castigaba era también el Dios que restauraba. Reflexión final. La historia de Sofonías nos recuerda que Dios es justo, pero también es misericordioso. Aunque el juicio puede parecer severo, siempre hay una puerta abierta para el arrepentimiento y la restauración. En nuestra vida, podemos sentirnos atrapados por las consecuencias de nuestros errores, pero nunca es tarde para volver nuestros corazones hacia Dios. Como en los días de Sofonías, puede haber oscuridad, pero al final, la luz de la esperanza siempre brilla. El Señor está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará por ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Sofonías 3:17. Esa es la promesa que, en medio de la tormenta, nos llena de consuelo. Después del juicio, siempre hay redención para aquellos que buscan al Señor con todo su corazón.